Antonio, escribe un ensayo de por qué J.D. Salinger encaja con un E5 conservación. ChatGPT. J.D. Salinger, el autor recluso de El guardián entre el centeno, es una figura emblemática cuya vida y obra reflejan profundamente las características del eneatipo 5 conservación. Una de las características más destacadas de este subtipo es la necesidad de encontrar refugio y erigir altos muros que lo separen de un mundo que puede invadirlo. Salinger encarna esta necesidad de manera clara y notable. Necesidad de refugio. En el caso del eneatipo 5 conservación, citando a Claudio Naranjo, la pasión tiene mucho que ver con encontrar refugio, erigir altos muros que lo separen de un mundo que puede invadirlo, que puede sacarlo de un pequeño mundo precioso que esconde en su interior. Salinger llevó esta necesidad a la práctica de forma literal y metafórica. Eligió vivir en un aislamiento casi total en Cornish, New Hampshire, donde construyó un refugio físico y emocional lejos del bullicio y las demandas del mundo exterior. Este aislamiento no era meramente una preferencia por la soledad, sino una estrategia consciente para proteger su espacio personal y mantener la pureza de su mundo interior. Retentividad y autosuficiencia. Salinger es conocido por su extrema reserva y su tendencia a mantener sus pensamientos y emociones en privado. Esta retención es una característica central del eneatipo 5 conservación. Desde muy temprano en su vida, mostró una fuerte inclinación a la autosuficiencia, eligiendo vivir en aislamiento y evitando las distracciones externas. Su hogar en New Hampshire se convirtió en su fortaleza, un lugar donde podía dedicarse a su escritura sin interrupciones. Esta autosuficiencia también se refleja en su meticulosa aproximación a la creación literaria, donde trabajaba solo, sin colaboración externa, asegurando que su obra mantuviera su autenticidad y pureza. Orientación al conocimiento. El eneatipo 5 conservación se caracteriza por una intensa orientación al conocimiento, y Salinger no fue una excepción. Su búsqueda de comprensión y su dedicación a la reflexión profunda se reflejan en su obra literaria. Salinger no solo escribía para entretener, sino que utilizaba su literatura como un medio para explorar las complejidades de la mente humana y la condición humana. La profundidad de los personajes que creó, como Holden Caulfield en El guardián entre el centeno, evidencia su compromiso con el conocimiento y la introspección. Desapego y negación al mundo exterior. El desapego de Salinger del mundo es una de sus características más conocidas. Su rechazo a la fama, las entrevistas y las apariciones públicas es una manifestación clara de su deseo de mantenerse separado y proteger su espacio personal. Este desapego no era simplemente una preferencia, sino una necesidad para Salinger, quien encontraba refugio en su aislamiento. Su reclusión le permitió proteger su pequeño mundo precioso, limitando las perturbaciones externas y permitiéndole dedicarse completamente a su escritura. Conclusión. J.D. Salinger ejemplifica las características del eneatipo 5 conservación a través de su vida y obra. Su tendencia a la retención, autosuficiencia, orientación al conocimiento, desapego y necesidad de refugio son rasgos predominantes que definen su personalidad y su enfoque hacia la literatura. Al optar por una vida de aislamiento y dedicación meticulosa a su arte, Salinger encontró la autonomía y la seguridad que buscaba, permitiéndole explorar y expresar las profundidades de la experiencia humana con una autenticidad y una profundidad inigualables. Su legado literario sigue siendo un testimonio de su inquebrantable compromiso con la autosuficiencia y la búsqueda de conocimiento, características centrales del eneatipo 5 conservación. Antonio, es sabido que Salinger pasó la segunda mitad de su vida en un aislamiento absoluto, donde se dice que continuaba produciendo obras, pero lo hacía para sí mismo, en una demostración del carácter mezquino del E5 conservación cuando cae en lo patológico. ChatGPT. J.D. Salinger, conocido por su aislamiento absoluto durante la segunda mitad de su vida, continuaba produciendo obras, pero lo hacía para sí mismo, reflejando un aspecto más patológico del eneatipo 5 conservación. Este comportamiento puede interpretarse como una manifestación del carácter mezquino de este subtipo cuando cae en lo patológico. Aislamiento absoluto y producción personal. Salinger se retiró casi por completo de la vida pública después del éxito de El guardián entre el centeno. Vivía en reclusión en su casa en Cornish, New Hampshire, evitando cualquier forma de atención mediática o social. Aunque seguía escribiendo, lo hacía exclusivamente para sí mismo, acumulando manuscritos que nunca mostró al público. Esta actitud refleja una retención extrema, donde el deseo de proteger su mundo interior lo llevó a privar al mundo de su obra. Carácter mezquino del eneatipo 5 conservación en su estado patológico. En su estado patológico, el eneatipo 5 conservación puede volverse mezquino, reteniendo sus recursos y conocimientos de manera extrema. Salinger, al escribir solo para sí mismo y no compartir sus trabajos con el mundo, ejemplificaba este comportamiento. Su temor a ser invadido o perturbado por el mundo exterior lo llevó a construir altos muros que lo separaron de los demás, impidiendo cualquier tipo de intercambio o conexión. Conclusión.
El aislamiento de Salinger y su decisión de escribir únicamente para sí mismo durante décadas son una demostración clara de cómo el eneatipo 5 conservación puede manifestar un carácter mezquino en su estado patológico. Su comportamiento ilustra la necesidad extrema de proteger su refugio interior, incluso a costa de privar al mundo de su talento literario. Antonio Naranjo describe al E5 conservación como deseoso de privacidad. Esto concuerda con la negativa de Salinger a conceder entrevistas, a recibir ningún tipo de homenajes públicos que le sacaran de su cueva metafórica y al hecho de que prácticamente no existen fotografías suyas desde el momento en que se hizo famoso por su talento literario. ChatGPT. J. de Salinger, conocido por su vida reclusa, es un claro ejemplo del eneatipo 5 conservación. Claudio Naranjo describe al E5 conservación como deseoso de privacidad, lo que se refleja profundamente en la manera en que Salinger manejó su vida y su carrera después de alcanzar la fama con El guardián entre el centeno. Deseo de privacidad. Salinger mostró un deseo extremo de privacidad, rechazando cualquier forma de atención pública. Desde el momento en que se hizo famoso, evitó conceder entrevistas y rehusó cualquier tipo de homenaje público. Esta aversión a la exposición pública es coherente con la descripción de Naranjo del eneatipo 5 conservación, que busca proteger su espacio personal y evitar las intrusiones externas que puedan sacarlo de su cueva metafórica. Negativa a conceder entrevistas y recibir homenajes. A lo largo de su vida, Salinger mantuvo una estricta política de no conceder entrevistas, lo que le permitió controlar la narrativa en torno a su persona y su obra. Esta actitud también reflejaba su deseo de mantenerse alejado de las expectativas y las demandas del público. Además, rechazaba cualquier tipo de homenaje público, prefiriendo permanecer en el anonimato y evitar situaciones que pudieran perturbar su retiro. Ausencia de fotografías. La negativa de Salinger a ser fotografiado también es significativa. Desde que alcanzó la fama, prácticamente no existen fotografías suyas, lo que ilustra aún más su deseo de mantener su privacidad y su espacio personal intactos. Esta ausencia de imágenes públicas contribuyó a su mística como autor, pero también reflejaba su necesidad de evitar la invasión de su vida privada. Conclusión. J. de Salinger ejemplifica perfectamente la descripción de Naranjo del eneatipo 5 conservación como deseoso de privacidad. Su negativa a conceder entrevistas, a recibir homenajes públicos y a permitir que lo fotografiaran desde que alcanzó la fama muestra su determinación de proteger su refugio personal y evitar cualquier intrusión externa. Su vida reclusa y su actitud hacia la fama subrayan las características fundamentales del eneatipo 5 conservación, enfocadas en la preservación de la autonomía y la privacidad. Antonio, para acabar, ¿hay algo más que debamos recapitular para respaldar su tipificación? ChatGPT. Sí, hay varios aspectos adicionales de la vida y comportamiento de J. de Salinger que respaldan la tipificación del eneatipo 5 conservación. Control meticuloso y autosuficiencia. 1. Control meticuloso de su obra. Salinger era conocido por su control meticuloso sobre su obra literaria. Supervisaba minuciosamente la publicación y la edición de sus escritos, mostrando una fuerte necesidad de mantener la integridad y pureza de su trabajo. Este control refleja la tendencia del eneatipo 5 conservación a ser extremadamente cuidadoso y autosuficiente, evitando depender de otros para mantener su visión. 2. Vida sencilla y autónoma. Salinger vivía una vida sencilla en su hogar en New Hampshire, alejándose de las comodidades y el lujo que su éxito podría haberle proporcionado. Esta elección de vida refleja la autosuficiencia y la moderación del eneatipo 5 conservación, que limita sus necesidades y deseos para mantener la independencia. Retiro de la vida pública. 3. Reclusión progresiva. A medida que envejecía, Salinger se retiraba cada vez más de la vida pública. Esta reclusión progresiva no solo protegía su privacidad, sino que también le permitía crear un espacio seguro y controlado en el que podía vivir y trabajar sin interferencias. Este comportamiento es típico del eneatipo 5 conservación, que busca refugio para evitar el caos y las perturbaciones externas. Producción literaria privada. 4. Escritura para sí mismo. Aunque Salinger continuaba escribiendo después de retirarse de la vida pública, lo hacía principalmente para sí mismo. Este hecho demuestra su necesidad de mantener su mundo interior protegido y su reticencia a compartir su obra con el público. Escribir para sí mismo le permitía satisfacer su deseo de exploración intelectual sin exponerse a las críticas o expectativas externas. Desapego y desconexión. 5. Desapego emocional. Salinger mostraba un desapego emocional significativo, tanto en sus relaciones personales como profesionales. Este desapego le permitía mantener la distancia necesaria para proteger su espacio personal y emocional, evitando la dependencia de los demás. Su relación distante con el mundo exterior refleja la desconexión característica del eneatipo 5 conservación. Excentricidad y aislamiento. 6. Comportamientos excéntricos.
Los informes sobre sus comportamientos excéntricos y su aversión a la tecnología moderna también refuerzan la tipificación del eneatipo 5 conservación. Salinger se apegaba a sus rutinas y evitaba cualquier cosa que pudiera perturbar su equilibrio y aislamiento. Conclusión. Estos aspectos adicionales de la vida y el comportamiento de Salinger refuerzan aún más su tipificación como eneatipo 5 conservación. Su control meticuloso de su obra, su vida sencilla y autónoma, su retiro de la vida pública, su producción literaria privada, su desapego emocional y sus comportamientos excéntricos reflejan las características fundamentales de este subtipo. La combinación de estos factores ofrece una visión completa y convincente de cómo Salinger encarna el eneatipo 5 conservación.